Pues bien, hermanos, hoy nos corresponde cerrar este curso, aunque evidentemente podemos seguir hablando de Dios por mucho tiempo, pero para efectos de lo que queríamos compartir, pues hoy le vamos a dar cierre a este material y no podía quedarse el que podamos profundizar en el tema de la santidad de Dios. Digo que no podía quedarse porque quizás es uno de los atributos que más conocemos, que más escuchamos acerca de nuestro Dios. Quizás es el que mucha gente entiende más familiar en términos de que sabemos que Dios es santo y eso se dice en la palabra una y otra vez, pero ojalá en la medida que profundizamos en este atributo y en algunos pasajes que traje en el día de hoy, pues podamos adquirir un matiz diferente, un entendimiento más acabado, no totalmente acabado, pero más acabado de lo que es la santidad de nuestro Dios. Primero, en términos generales, el concepto de santidad está a lo largo de la Biblia. Esto es una recopilación o un resumen muy sucinto de lo que son los conceptos de santidad en la Biblia. Miren los títulos a su mano izquierda. El nombre del Santo de Israel, ese título se le atribuye a Dios unas 32 veces. El título de santo, ese adjetivo, santo, es atribuido a Dios específicamente unas 100 veces. También el adjetivo santo es atribuido a otras cosas. El pueblo de Dios es santo. Las cosas del templo eran santas, pero atribuido a Dios unas 100 veces. Su santo nombre, refiriéndose a Dios, es referido unas 35 veces. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es santo, se hace mención de él unas 90 veces. Por lo tanto, la palabra santo o santidad es atribuida a Dios más de 257 veces en la Biblia. Si consideramos un grupo de palabras que están abajo, la palabra santo, santo, santidad, santísimo, santificar, santifíquense, aparecen esas palabras unas 912 veces. Y obviamente aquí no estamos entrando en detalle en cada uno de esos pasajes, pero es usual que cuando uno ve tanta frecuencia en una palabra, uno dice, bueno, esto parece ser importante. En la revelación de Dios, sin duda alguna, que aparezcan unas 900 y tantas veces todo lo que es santidad, santo y algunas palabras relacionadas de esa misma familia, es un indicador significativo de que esto es importante. Y específicamente atribuido a Dios, como les decía, unas 257 veces. Ahora veamos algunos conceptos también para seguir caminando en esta idea de la santidad en la Biblia. Como ustedes saben, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén cuando se rebelaron contra Dios. Ellos vivían en una íntima comunión con Dios. Ellos fueron colocados en el jardín del Edén en Génesis 2:15. Y por lo que pensaron, las ideas que tuvieron, lo que no le creyeron a Dios, ellos hicieron lo que les parecía, se rebelaron contra Dios, cometieron pecado y a partir de ahí la comunión con Dios sufrió una ruptura, porque en el Edén Dios tenía comunión con ellos cara a cara, pero en ese momento, cuando ellos pecaron, pues ellos no solamente se rompió su relación, sino que fueron expulsados de ese lugar especial que Dios había creado para que ellos habitaran. Fueron expulsados, lo cual indica la idea de que Dios no convive con el pecado. Número 2, el diluvio en Génesis 6 y en adelante nos indica cómo Dios, producto del pecado de la humanidad, decide comenzar de nuevo y decide acabar con la raza humana producto del pecado. Y eso es obviamente fruto, consecuencia de su santidad. En Génesis 12 vemos entonces que Dios se acerca a Abraham y comienza a relacionarse con él, lo llama a salir de su pueblo, de su parentela,
para ser un pueblo de Él, un pueblo santo, un pueblo separado para Él, un pueblo con el que Él se va a relacionar y un pueblo que viva de una manera tal que los represente. Era un pueblo distinto, el pueblo hebreo, israelita, judío. Les da la ley para que caminen en santidad, porque el hombre, sabemos, después de Génesis 3, cuando pecó, el hombre está perdido, el hombre tiene conceptos e ideas que son contrarias a los conceptos e ideas que Dios tiene. Si Dios no nos da su ley, nosotros viviríamos en la oscuridad. Ciertamente Él ha dejado en nosotros una ley puesta en el corazón, que es la conciencia, pero la conciencia de nosotros, aún ella está afectada por el pecado. Por lo tanto, si Dios no nos revela su voluntad en su palabra, nosotros estaríamos perdidos. Entonces Dios les da la ley para que caminen en santidad. Jesús le dijo a su Padre en un momento dado, orando por sus discípulos: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces su palabra nos hace más santos, nos hace crecer en santidad. Número 5, todo el sistema de sacrificios instituido en el Viejo Testamento, la mayoría de ustedes lo conoce, había todo un esquema a través del cual el israelita, el judío, podía acercarse a Dios, pero habían normas. No me acercaba a Dios como yo quería, yo tenía que seguir un protocolo de sacrificios porque Dios estableció desde el principio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso tenía el objetivo no solamente de aplacar su ira en ese momento, una ira justa, una indignación justa que Dios siente hacia el pecado, y eso aplacaba temporalmente su ira, pero también tenía el objetivo de apuntar a cuando viniese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el sistema de sacrificios también nos habla de la santidad de Dios. El llamado de los profetas constantes, si leemos los profetas, todos prácticamente tienen un llamado de volver, de que el pueblo se vuelva a Dios, de que el pueblo mire a Dios, de que el pueblo deje sus malos caminos y vuelva a Dios. Y obviamente Cristo en su vida misma fue la santidad absoluta. Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado en todo, mas sin pecado. En un par de ocasiones Cristo le dijo a sus mismos opositores: quien me acuse de pecado, que diga en dónde yo he fallado. No se le encontró falta alguna. Y adicionalmente a eso, el sacrificio de la cruz es la mayor evidencia de la absoluta santidad de nuestro Dios, porque Dios, para perdonarnos, tuvo que crucificar a su Hijo, porque el pecado tenía que ser pagado en la cruz. Tenía que haber un derramamiento de sangre que cubriera nuestro pecado, que pagara nuestra culpa y nos diera acceso al Dios santo. Todas estas son indicaciones, como les dije, no solamente el número de veces que la palabra santidad o el concepto de santo aparece en la Biblia, sino que todas estas revelaciones, por así decirlo, son una indicación de la santidad de Dios. Santidad en las lenguas originales, entonces, comencemos un poco a tratar de definir lo que es la santidad en las lenguas originales. En el hebreo la palabra es kadosh, que implica algo apartado, puro o sagrado. Se usa para describir a Dios como a las cosas consagradas a Él. Se habla de que el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo eran santos, porque eran consagrados, separados para Dios. Ese es el significado esencial de la palabra kadosh, apartado. En ese sentido, Dios está apartado, separado, es diferente a toda su creación. Y esa es la primera acepción de la palabra santidad en hebreo, que es kadosh. El griego usa la palabra agios, que es el equivalente en el Nuevo Testamento, y es usado para describir, y aquí sí hay un matiz un poco más rico, yo diría, para describir la cualidad de pureza moral y de la trascendencia divina. La trascendencia divina es esa separación que yo acabo de mencionar. Dios no es como nosotros. Dios no se parece a nada que nosotros podamos imaginar. Esa fue la razón por la que Él dio el primer mandamiento, de que no nos hagamos imagen ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no lo asemejemos
a nada, porque Dios no es semejante a nada. Toda idea, todo intento de hacer algo semejante a Dios lo va a mal representar. Dios no se parece a nada que nosotros no podamos imaginar, y Él, por lo tanto, ordenó que no hiciéramos imagen de Él, de ninguna cosa que hubiese en su creación. Dios es diferente, distinto, pero además de eso habita y tiene una absoluta pureza moral. Entonces, dicho eso, ya vamos viendo que la santidad de Dios no es solamente la idea de pureza moral, ciertamente, o de apartado del pecado, sino que Él es diferente, único en su esencia, es único como ser. Sproul decía que la santidad de Dios describe tanto su pureza como su trascendencia. Él es completamente separado de todo lo común y totalmente puro. Ahí, en esa definición o en esa cita de Sproul, que escribió un libro extraordinario de la santidad de Dios, pues resume lo que acabamos de decir. Describe tanto su pureza como su trascendencia. Dios es diferente, distinto a todo lo que nosotros podamos imaginar. Muchos consideran la santidad de Dios como el atributo principal de todos, porque la santidad impregna todos los demás atributos de Dios y es coherente con todo lo que Él hace, es y hace. La santidad de Dios, por muchos teólogos, es considerado como el más importante de los atributos, porque impregna todo lo demás y es coherente con todo lo que es y hace. Por ejemplo, su amor nunca será injusto. Su amor nunca será injusto. Su justicia nunca será cruel, porque está gobernada y controlada por su santidad. Su misericordia nunca será permisiva con el pecado. El hecho de que Dios sea amoroso, como vimos la semana pasada, no lo lleva a Él a permitir y pasar por alto pecados en nuestra vida. No, los pecados o lo paga Cristo en la cruz o lo pago yo en el infierno, pero el pecado ha de ser pagado delante de un Dios santo. Y su poder nunca hará daño. Por eso la santidad gobierna, controla y regula los demás atributos de Dios. Por eso Dios, a pesar de su extraordinario poder, de su majestuosa soberanía, Dios hace lo que quiera y lo hace todo. Pero a pesar de eso, es un Dios confiable. ¿Y por qué menciono eso? Porque cuando nosotros hemos visto reyes humanos o presidentes humanos que tienen mucho poder y tienen mucha libertad, mucha soberanía, pero al mismo tiempo no son gente íntegra, son gente en la que uno no puede confiar, son gente temible, impredecible, que pueden optar por hacer una locura, porque tienen el poder y tienen, por así decirlo, la libertad de hacerlo. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso y absolutamente soberano, pero su santidad hace que ese poder y esa soberanía estén colocadas en el mejor de los intereses posibles. Por lo tanto, es un ser absolutamente confiable. Dicho eso, en la palabra hay un pasaje que es típico o muy usado para hablar de la santidad de Dios, que es cuando Dios se le revela a Isaías. Y yo quisiera que lo viéramos y hiciéramos algunos comentarios de este pasaje. Isaías 6, versículo 1 al 3, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Esta es la escena que Isaías ve, una escena celestial, una escena extraordinaria,
Y se nos comienza relatando un hecho histórico. Esto sucede, esto ocurre, esta escena que Isaías ve, la ve justamente en el año de la muerte del rey Uzías. Y es importante eso porque el rey Uzías había sido un buen rey. Nos dice la palabra que había hecho lo recto delante de los ojos del Señor. Era el rey de Judá, uno de los reyes de Judá. Y a diferencia de muchos otros reyes, este hizo las cosas bien. Aunque al final de su vida cometió un error grave, que quiso ofrecer incienso cuando eso solamente le correspondía a los sacerdotes. Y por cuanto Dios es santo y el rey Uzías quiso tratarlo con ligereza, Dios lo enfermó de lepra y murió aislado y apartado. Pero eso no quita que la mayor parte de su reino, 52 años gobernó Uzías. Fue un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Y gobernó el pueblo bien, económicamente, militarmente, internacionalmente con las naciones vecinas y espiritualmente. Judá se consolidó como una nación poderosa, como una nación próspera. Y en el año de la muerte del rey Uzías, entonces el pueblo, incluyendo Isaías, estaban acongojados y estaban perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Era la pregunta. ¿Quién podrá defendernos? Murió nuestro rey, el que tiene 52 años gobernándonos bien. Y en esa escena de desespero, en esa escena de desorientación, de desesperanza, donde no se visualizaba que las cosas iban a seguir bien, entonces vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Viene una revelación de que el rey real detrás de Israel y detrás de Judá era nada más y nada menos que Dios mismo. Y se nos dice entonces que yo vi al Señor. La palabra ahí que aparece es Adonai. O sea, aquí no aparece el nombre propio de Dios, no aparece Yahweh, sino que aparece Adonai, el Señor soberano, el Señor que gobierna, el Señor que ordena. A ese lo vi. ¿Dónde? En un trono alto y sublime y hermoso, majestuoso, conmovedor. Eso es lo que está diciendo. Y su orla y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Qué es la orla del manto? Bueno, los reyes en aquella época, mientras más largo era el manto, mayor era su majestad. La orla era la orillita del manto de Dios, del manto del rey que él acaba de ver. Y dice que la orla, la orilla, llenaba completamente el templo. La orilla de su manto llenaba. Esto obviamente es una visión, no es algo físico porque sabemos que Dios no tiene cuerpo, pero su gloria, su majestad era tal que su orla llenaba todo el templo. Y entonces en el versículo 12 nos dice que por encima de él había serafines. Una de las pocas veces que aparecen estos personajes, estos seres angelicales que están en la presencia misma de Dios. Serafín significa fuego. Literalmente significa los seres ardientes, que están en la presencia misma de Dios, ministrando en su presencia, adorando a Dios en su presencia, obviamente con una creación específica para hacerlo. Tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros en señal de reverencia, con 2 vuelan para servir a Dios y con 2 cubren sus pies en señal precisamente como se le dijo a Moisés, quítate la sandalia de tus pies porque estás en terreno santo. Con 2 cubren sus pies precisamente en señal de humildad. Son criatura, no son Dios. Y entonces se nos dice que uno daba al otro voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. ¡Qué escena tan extraordinaria! Tratemos de darle como un poquito de vuelo a la imaginación de lo que esto fue, de qué fue lo que Isaías vio y qué es lo que ocurre en la escena celestial, en la presencia de Dios. Dios es un ser extraordinario, maravilloso, reinante, sublime, conmovedor, que en su presencia hay seres mucho más poderosos que nosotros, varios seres
que se cantan el uno al otro acerca de la grandeza y la santidad de ese Dios al que nosotros adoramos. Y eso no es la primera vez que aparece en la Biblia. Bueno, no es la única vez que aparece en la Biblia. Miren lo mucho que se parece precisamente esa escena a lo que ve Juan muchos años adelante. Juan, cuando ve la visión de Apocalipsis, sabemos que él tuvo una visión de Cristo resucitado y Cristo glorioso, entronado a la derecha del Padre, y vio muchas cosas. Y él ve en Apocalipsis 4 lo siguiente. Miren lo que dice este pasaje. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. ¿Qué son esos? Los serafines. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive, y a cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, cada vez que ocurre eso, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué escena! La misma escena, muy parecida a la escena que vio Isaías. Seres vivientes con 6 alas que cantan uno al otro: Santo, 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 al Dios de los ejércitos, al Dios glorioso. Y luego entonces hay otro grupo de seres que responde: a Él sea el honor y la gloria. Y luego vienen unos personajes, 24 ancianos, que se postran y rinden sus coronas, sus méritos, sus logros, y dicen: solamente Él la merece. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y esa es la escena celestial. Eso es lo que vemos en la escena celestial. Nuestro Dios es un ser absolutamente extraordinario, separado de la creación, diferente a nosotros, glorioso, santo, que habita en luz inaccesible. Aún los seres diseñados para estar en su presencia no lo ven. No pueden verlo, y dice la palabra que ningún ser humano puede verlo y vivir. Y fíjense las repeticiones de lo que se dice un ángel a otro: Santo, Santo, Santo. Dice Sproul: solo una vez en la Sagrada Escritura un atributo de Dios es elevado al 3er grado. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No que Él sea simplemente santo o incluso santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 ni misericordia, 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 ni ira, 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 ni justicia, justicia, justicia. Sí dice que Él es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. Amén, amén. Esto es como un mensaje que debe retumbar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Debe hacernos postrar delante de nuestro Dios. Vivir una vida de absoluta reverencia delante de su grandeza y de su santidad, de su singularidad como ser y de su santidad moral. Y entonces, cuando está pasando esto en Isaías está viendo esto, como un ángel canta y le dice al otro: Santo, Santo, Santo. Miren lo que pasa: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Increíble. ¿Qué pasó? Se estremecieron los cimientos de los umbrales. Las columnas que sostenían el templo temblaron. La santidad de Dios sacude, impacta. La creación no es indiferente a la grandeza y a la majestad y a la santidad de nuestro Dios. Aún lo más firme como un cimiento tiembla en su presencia. Su presencia santa es intimidante, es abrumadora, y debe producir en nosotros y debe producir en todo ser un temor reverente
Y eso es lo que vemos aquí. Se estremecen los cimientos. La casa se llena de humo, quizás simbolizando que su presencia llena completamente la casa. Pero también el humo puede marcar distancia entre el ser humano y Dios. Distancia. Pero también el humo puede ser que sea un indicador de su fuego purificador. Dios es un fuego consumidor, dice la palabra. Es como un fuego consumidor. Y su presencia santifica, purifica el alma y el corazón. Y cuando Isaías ve esto, no optó por decir, wow, qué chulo, qué ápero está esto, en términos modernos, pero el equivalente en esa época. No, lo que sintió fue una cosa rara, extraña. Ver una escena así que solamente la podemos ver casi en ciencia ficción hoy en día debería producir éxtasis y entusiasmo, pero él lo que siente es una cosa totalmente diferente. Él dice, ¡ay de mí! Porque estoy perdido. Otras traducciones dicen, estoy deshecho. Una mejor manera de decirlo es, me desintegro. No aguanto la santidad de Dios, no aguanto su pureza. Yo no sé lo que él sintió, no sé lo que él experimentó, pero se sintió inadecuado de estar ahí. Se sintió indigno, no merecedor, se sintió sucio. Se sintió que la santidad de Dios lo aplastaría, lo apartaría de su trono. Ese fue el sentimiento y la sensación que tuvo. Y digo eso porque fue algo similar a lo que le pasó a Pedro cuando vio a Cristo en la barca y lo ve hacer el milagro de la pesca milagrosa, y tan pronto Pedro ve esta pesca milagrosa y entiende las implicaciones de que Cristo es Dios, le dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Hay un cierto grado o un grado muy alto de incomodidad del pecador ante la santidad de Dios. Se siente uno como que uno no pertenece a ese lugar. Es como que yo voy entrando a una cena de gala. Esto es una comparación que se queda muy lejos, pero es la vergüenza que uno experimenta cuando uno está muy mal vestido en una cena de gala. Quizás voy en ropa interior y me siento como, oh Dios mío, no sé dónde poner la cara, no sé qué, ojalá no me miren. Es una incomodidad, una agrura pero en este caso digo que la comparación se queda corta porque esto tiene que ver con que él se sentía moralmente y espiritualmente inadecuado para estar en la presencia de Dios y dice, soy hombre de labios inmundos. Yo creo que él sabía que era pecador, pero aquí lo reporta, aquí lo confiesa. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué Isaías habla de labios inmundos como si el pecado del hablar fuera el peor de todos? Pero recuerden que Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay impureza en mi corazón que es transmitida por mi boca, y Santiago dice que la boca y el hablar y la lengua es una fuente de iniquidad. Eso es lo que le está reportando. Soy un hombre profundamente pecador. Él se vio a sí mismo en ese momento más pecador que nunca. Pudo entender qué tan pecador él era. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que en la medida que nosotros caminamos con Dios y nos acercamos a su luz, más se van a ver nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestra suciedad. Es como cuando tú tienes en una casa un aparatito que se llama dimmer, y tú vas incrementando la intensidad de la luz, y hay cosas que tú no ves cuando la luz está muy tenue, pero cuando tú la prendes y la enciendes, pues tú comienzas a ver, pero mira este sucio, y mira esta telaraña que se ve ahí. Es precisamente la intensidad de la luz de Dios, pues hace o revela nuestros pecados más claramente. Pero ante esa escena entonces, cuando Isaías se siente hundido, se siente sin esperanza, se siente deshecho, el Dios Santo es un Dios de gracia, porque dice el texto, versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano. ¿Qué tú vas a hacer? Un ser que viene con un carbón encendido en su mano.
Y dice que el serafín con tenazas, ahí se ve la intensidad de este fuego, que el serafín mismo usa tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo una gloriosa expresión: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Dios te hace apto, Dios te permite estar en su presencia. Tú estás sucio, tú estás deshecho, tú te sientes inadecuado, pero Dios te hace adecuado. ¡Wow! Eso es, dice Sproul, una misericordia severa, un doloroso acto de purificación. Aquí apunta ese poderoso acto de purificación, ¿verdad? Un doloroso acto de purificación. La impureza en su boca estaba siendo quemada, fue refinado por fuego santo. En ese acto divino de limpieza, Isaías experimentó un perdón que iba más allá de la purificación de sus labios. Purificaron su alma. Es algo que hace Dios. Delante de Dios, si Él no nos purifica, si Él no nos limpia, si Él no se apiada de nosotros, si Él no tiene misericordia de nosotros, no hay manera de que nosotros como seres humanos, seres creados, podamos estar en la presencia de un Dios de este calibre, de esta categoría, con esta santidad. Entonces, en ese relato, hermanos, en ese pasaje, nosotros vemos, como les decía al principio, estos dos aspectos de la santidad de Dios. Vemos su trascendencia, absolutamente distinto a toda su creación y exaltado en majestad. Vemos a un Dios glorioso, a un Dios diferente a todo lo que nosotros podamos imaginar, a un Dios que está entronado, gobernando y es soberano sobre su creación. Ese es el aspecto de trascendencia de la santidad de Dios. Pero vemos también a un Dios con una pureza moral que escapa incluso a nuestra comprensión. Y la vemos cuando Dios mismo purifica a Isaías por medio de un acto doloroso, por así decirlo, de purificar sus labios con un carbón encendido. Entonces, visto eso, hermanos, ¿qué implica eso para nosotros? Que nuestro Dios sea santo de la manera como Él se presenta en su palabra. Y obviamente nosotros en una sesión no podemos abarcar todo lo que implica la santidad de Dios, pero algunas de las cosas que hemos visto y entendido en este pasaje, ¿qué implica para nosotros? Bueno, en primer lugar, relación con Dios implica que hemos de quitar el pecado de en medio, Cristo. Ninguno de nosotros, y esto lo hemos dicho una y otra vez, pero es bueno repetirlo de nuevo, ninguno de nosotros tiene los créditos morales, la calidad personal, la calidad de vida, la rectitud suficiente. No solamente que no tenemos ni la calidad de vida ni la rectitud suficiente, sino que tenemos ese crédito negativo, literalmente. Lo que pesa más en nuestras vidas son nuestros pecados y nuestras deficiencias y nuestros defectos y nuestras rebeliones. Para yo acercarme a Dios, algo tiene que Dios haber hecho. Y eso fue Cristo en la cruz. Por eso es que Cristo viene y dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no toma Dios un carbón encendido y quita de mí mi pecado, no hay forma de que yo pueda tener una relación con Dios. Una relación con Dios, hermanos, no es simplemente venir a la iglesia y leer la Biblia de vez en cuando y decir, bueno, sí, Dios. Aquí hay un entendimiento profundo que tiene que ocurrir en nuestras vidas, como le pasó a Isaías, decir, ay de mí, que en mi pecado yo no puedo ver el santo. Yo no puedo acercarme al Dios sublime, al Dios glorioso. Yo no lo merezco, yo no soy digno, yo estoy inadecuado en su presencia. Si no vengo en arrepentimiento y fe, diciéndole, Señor, perdóname, límpiame, purifica mi corazón. No hay forma, no puedo tener una relación con Dios. En segundo lugar, y esto ya lo dije de alguna manera, Dios es digno de mi mayor reverencia. Dios es digno de mi mayor reverencia. Mi tránsito por la vida debe ser un acto de reverencia a Dios. Todo mi accionar, todo mi proceder, todas las esferas de mi vida deben reverenciar a Dios. Mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos, el manejo de mis finanzas,
mi relación en la sociedad en la que vivo, mi relación con mis hermanos, mi vida privada, donde yo solamente entro yo, lo que pienso, lo que busco, lo que persigo, debe ser un acto de reverencia. Y cuando identifico que hay actos que no son reverentes a Dios, arrepentirme y decirle, Señor, perdóname. En este sentido, y se deriva de esto, me debe caracterizar la santidad, no el pecado. Al creyente, al Hijo de Dios, debe caracterizarlo la santidad, no el pecado. Y fíjense que pongo debe caracterizarlo, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de vivir una vida totalmente santa. Pero que en general, que la característica de tu vida sea la santidad, sea el buen proceder. No porque eso te salva delante de Dios, no porque eso te hace apto delante de Dios, no, sino por lo que Él ya ha hecho en ti, que te ha dado acceso a su presencia, que te ha hecho su hijo, que te ha hecho su familia. Entonces, eso debe ser un acto ahora de reverencia a mi Dios, de yo poder, hasta cierto punto, no devolver, pero sí representar lo que Dios ha hecho en mí. Pedro lo dice de esta manera: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Más claro de ahí no lo podemos decir. La santidad de Dios demanda que su pueblo, que sus hijos sean santos también. Eso nosotros lo hacemos hasta en nuestras casas. Nuestros hijos deben, se supone, vivir según los valores que la casa abraza, ¿verdad? Si tú eres un hijo de esta casa, tú tienes que vivir según estos valores, estos principios. Y obviamente lo que somos creyentes, la palabra de Dios es que establece los principios y los valores de un hogar. Entonces, nosotros hemos de ser santos como nuestro Dios es santo. Y me gusta mucho la frase, en todo lo que hagan. La Nueva Biblia de las Américas dice, en toda su manera de vivir. Pero a mí me parece más práctico esto cuando dice, en todo lo que hagan. En ese sentido, y seguimos viendo las implicaciones de la santidad de Dios, si peco, confesaré con rapidez y me alejaré. La santidad de Dios demanda eso. Yo no quiero permanecer con pecado no confesado por mucho tiempo bajo la mirada de mi Dios santo, de mi Dios que me ama, que se entregó por mí, pero es un Dios también que me disciplina y me juzga. Si peco, confesaré con rapidez y me alejaré. Pero también pediré con insistencia pureza de corazón. Pediré con insistencia pureza de corazón. El salmista decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es como extraño que yo estoy hablando de que hagamos las cosas bien para representar bien a nuestro Dios, pero que aparezca un pasaje que diga, no, Señor, dame tú un corazón recto y un espíritu recto que esté dentro de mí. Porque ciertamente, aun cuando nos propongamos hacer las cosas bien, nosotros necesitamos que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer para seguir su voluntad. Y esto es algo que Dios hace en el corazón. Por eso ponía aquí de pedir con insistencia pureza de corazón. Número 6, temblaré ante todo lo que su palabra diga. Temblaré ante todo lo que su palabra diga. Hay un pasaje que ya más adelante el pastor Miguel le va a tocar predicar en Hebreos 12. Yo no lo voy a predicar aquí, no me da el tiempo tampoco, pero es un pasaje que termina con una frase muy conocida que la van a ver, se van a dar cuenta, pero quiero leer el contexto. Miren lo que dice este pasaje. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Está hablando de los judíos que rechazaron a aquel que los amonestó desde la tierra. Por lo cual, versículo 28,
Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso de que ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, es eso, que vivamos una vida con temor y reverencia, delante del Dios que es santo, delante del Dios que está sentado en el trono y es alto y sublime, diferente a nosotros, único y singular, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ciertamente, nuestro Dios ve, nuestro Dios disciplina, nuestro Dios trae consecuencias, y aunque hemos sido perdonados en Cristo, Dios no va a pasar por alto el pecado en nuestras vidas. El pecado en nuestra vida tiene consecuencias. Una muy simple, por ejemplo, Pedro le dice a los esposos que traten bien a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Pero ¿cómo así? Porque ya yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre y yo puedo acercarme a Él. De alguna manera que nosotros no sabemos exactamente cómo es que funciona, la palabra dice que mi trato hostil, mi trato tosco, rudo hacia mi cónyuge produce una dificultad para que Dios escuche mis oraciones. Y el Salmo 51 también dice que las oraciones como de David, como que se sentían que no pasaban del techo por el estado de pecado en el que él se encontraba. Sí hay un alejamiento paternal que ocurre cuando yo no vivo según la palabra de Dios. De ahí que el Padre Nuestro, o la oración, ¿verdad?, que conocemos como la oración modelo, dice, perdónalos, dice, Padre, perdóname a mí como yo perdono a los que me ofenden. Y luego dice al final, luego que termine el Padre Nuestro, la oración modelo, porque si tú no perdonas a los que te ofenden, yo tampoco, el Padre tampoco les perdonará a ustedes las ofensas. O sea que hay un caminar que Dios espera de nosotros, y si no tenemos ese caminar, entonces hay consecuencias sobre nuestras vidas para enderezar nuestro curso. Porque Él es un Padre que nos trata como hijos. ¿Y quién es aquel hijo a cuyo padre no lo disciplina? Entonces este pasaje de Hebreos 12 nos dice que tengamos un servicio aceptable a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y a raíz de este pasaje recordé una frase que recientemente, creo que con el pastor Miguel estaba comentando, una frase muy conocida, porque este pasaje le dice David al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También Cristo dice en Juan 15, verás, separados de mí nada pueden hacer. El teólogo Agustín tenía una frase que es la siguiente: Señor, ordena lo que quieras, pero concede lo que ordenas. Parece un trabalengua, pero no sé si la captaron. Señor, tú puedes decir lo que tú quieras, tú puedes pedir y ordenar lo que tú quieras, tú eres soberano, tú eres mi dueño, pero yo no puedo hacerlo. Yo no tengo la capacidad espiritual, yo no tengo la fortaleza moral para hacer lo que tú ordenas, para vivir el tipo de vida que tú quieres que yo viva. Yo soy un incompetente moral. Entonces, si tú no me preparas, si tú no me das, Salmo 51, si tú no pones dentro de mí un corazón recto, yo no voy a poder hacer lo que tú pides. Entonces creo que esta cita yo creo que es una paráfrasis del Salmo 51, 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo interesante es que ese mismo pasaje, ese mismo Salmo, hay un versículo que dice que Dios perdona nuestros pecados y los hace más blancos que la nieve. Usualmente yo leí ese pasaje de manera muy rutinaria y cuando veía que Dios hace nuestros pecados más blancos que la nieve, bueno, yo decía la nieve es blanca, sí, perfecto, pero ustedes se han puesto a pensar que hay un adverbio de cantidad, dice más blanco que la nieve. O sea, ustedes saben lo que es ser más blanco que la nieve. Si ustedes han visto un campo nevado, eso es lo más blanco que yo he visto. La primera vez que yo vi nieve, que ya yo estaba grande, cuando yo la vi, yo me quedé así, como con una fijación. Yo dije, wow.
qué cosa más blanca. Qué blanca es la nieve. Y sucede que cuando Dios hace su obra de gracia, dice que nuestros corazones y nuestros pecados, ahora nuestros corazones y pecados, son más blancos que la nieve, más limpios, más nítidos que la nieve. Entonces, junto con Agustín, pues, le pedimos al Señor que ordene lo que quiera, pero que conceda lo que ordena. Y hermanos, a lo largo de estas 8 sesiones que hemos tenido, hemos visto diferentes atributos de Dios. Y los atributos de Dios que nos son revelados en su palabra no nos son dados para aumentar nuestro conocimiento teológico e intelectual de Él, aunque eso es necesario y es útil para la vida. Pero si yo no hago de ese conocimiento un alimento para mi alma y no veo qué implica que Dios sea soberano y que Dios sea poderoso y que Dios sea amor y que Dios sea santo y no veo lo que eso implica para mí, de poco me servirá ese conocimiento. Es mi oración y debería ser la oración de todos nosotros que las ideas y las verdades aprendidas, conocidas a lo largo de estas 8 semanas, no queden en la cabeza, sino que bajen al corazón. Pidámosle a Dios eso. Señor, permite que yo pueda bajar estas verdades a mi corazón, que lo que yo he conocido de ti tenga un efecto, un impacto en la manera como yo pienso, como yo veo la vida, por lo tanto, como yo vivo en mi día a día, como yo me relaciono, como yo compro, como yo vendo, como yo crío, etcétera, etcétera. Estoy dando más detalles de lo mismo. Quiera Dios que así sea, porque evidentemente el conocimiento, si no es aplicado, se convierte en hipocresía. Sobre todo si lo predicamos y no lo vivimos. Pidámosle al Señor eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gentil acercamiento a nosotros. Pero una gentileza no como la gentileza humana, porque a ti te costó mucho acercarte a nosotros. Nosotros estábamos lejos de ti, perdidos, muertos en delitos y pecados, y tu gracia nos ha alcanzado. Ha ido allá, a ese lugar donde estábamos, y nos has dado nueva vida, y nos has dado entendimiento, y pusiste en el corazón arrepentimiento y fe, y nos has hecho tu familia, y ahora nos acompañas, y ahora velas por nosotros, y ahora nos diriges, y nos das esperanza de que estaremos contigo un día, y te veremos como tú eres. Señor, ayúdanos a apreciar tu obra. Ayúdanos a apreciar lo que tú has hecho en Cristo. Permítenos, Señor, vivir de una manera acorde a lo que tú has hecho por nosotros. Como dice tu palabra, de una manera digna del Evangelio. Y que podamos entonces ser sal, luz, luminares, que podamos ser testigos fieles en medio del mundo en el que tú nos has colocado. Señor, no nos dejes donde estamos. Muévenos, aunque nos incomodemos, muévenos a un mayor estado de gloria en nuestras vidas. Y sabemos que muchas veces eso duele, eso nos aflige, porque lamentablemente no aprendemos si no es a través del dolor. Pero en ti, Señor, estamos seguros y podemos confiar que el dolor que tú permites es glorioso. Es algo que tú usas para formar en nosotros la imagen de tu Hijo. Así que gracias, Señor. Gracias por tanto. Gracias por ser lo que eres para nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.